Alexander Checa Montalvo es la primera víctima mortal de las movilizaciones organizadas por mineros informales, exigiendo el regreso de Reinfo. Pero ¿por qué hemos tenido durante varios días carreteras bloqueadas, enfrentamientos con la policía e intentos, ahora fallidos en el Congreso, de perpetuar medidas que favorecen la minería informal e ilegal? Para conocer el motivo de esta protesta, entendamos primero cómo empezó todo. El Registro Integral de Formalización Minera, Reinfo, existe desde el año 2016 como un intento del Estado por iniciar la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. El registro lo maneja el Ministerio de Energía y Minas. De los 26.712 registros de Reinfo vigentes, 16.384 pertenecen a personas naturales y 10.328 a personas jurídicas. Nos quieren linchar al tirapiedra. Esto puede darnos luces sobre lo irregular y sobre todo lo eterno que puede resultar realizar extracción de mineral solo con un Reinfo. Si bien los gobiernos regionales tienen la misión de supervisar a los mineros que están en ese limbo de la formalización por años, no cuentan con la logística suficiente para hacer una fiscalización adecuada. Y aquí aparece el principal motivo por el que hoy vemos a miles de mineros en las calles, movilizados en contra de un decreto supremo. El decreto supremo 012-2025, que establece el cierre del proceso de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, da una prórroga que solo aplica para quienes tienen inscripción vigente en el Reinfo o cuya inscripción esté suspendida por no más de un año. Esto representa la desaparición de más de 50.000 registros y es precisamente eso lo que desde las calles se busca revertir. Desde las calles, pero también desde el Congreso de la República. Porque decir que la ley MAPE favorece a la minería ilegal es una irresponsabilidad a la representación nacional. La posición de algunos dirigentes, como de algunos políticos, dirigentes mineros de Confemín, como algunos políticos, como algunos operadores políticos también, como algunos financistas de todos estos paros y protestas, es absolutamente irresponsable, entendiendo, por ejemplo, que el señor Paul Gutiérrez, el congresista, se pone a promover a cualquier costo una ley cuando sabe que ese proyecto de ley ha sido rechazado una vez, el 17 de junio, por los propios congresistas, y que se opusieron, 13 de ellos votaron en contra, ahora vuelven a votar cerca de 14 en contra, justamente para evitar el proyecto de ley y para mejorar o en todo caso cambiar absolutamente ese proyecto de ley que es malísimo. Señores del gobierno, enviar miles de policías para la represión o establecer o instalar una mesa de diálogo. ¿Qué es más difícil? ¿Quién va a ser el responsable por estas medidas represivas que acaban de cobrar una primera víctima en Chala por un impacto de bala en el pecho? ¿Quién es el responsable si no es más que el gobierno por su insensibilidad que no quiere dialogar con el pueblo minero? En el Parlamento, entre el 2020 y el 2024, se han presentado 23 proyectos de ley que eliminan o reducen los controles y requisitos legales que hoy existen para quienes hacen minería no formal. Y quién sabe, tal vez aprovechando la tregua de 24 horas. Y hemos hecho una tregua hasta el día de mañana y gracias a esa actitud se ha logrado ya conversar a través de la Defensoría del Pueblo y del presidente del Congreso para instalar una mesa de trabajo. Entonces, el día de mañana se va a concretar eso y en función de eso vamos a tomar las decisiones que correspondan el día de mañana. Hubo tiempo hasta para echarse un guainito. Queremos que haya esa apertura de diálogos y que conforme están pidiendo, ¿no es cierto?, un mesa de diálogo y con todas las autoridades pues, que lo hagan lo más pronto posible, porque este asunto no puede continuar en esta incertidumbre de la población, porque realmente necesitan llevar, como se dice ellos, pan para sus familias. No solo hubo un fallecido, también en Chala hubo 3 policías y 3 ciudadanos heridos. Un minero con Reinfo sin supervisión puede operar sin fiscalización ambiental, sin entregar informes de buenas prácticas y sin tener a sus trabajadores debidamente protegidos por ley. Pero echemos un vistazo al registro de los Reinfo suspendidos.
Euromin Perusac tiene 7 reinfos suspendidos. Según el registro, es un centro de servicio de metal y otros comerciales al por mayor, lo que quiere decir que en teoría no tendría cómo operar el día de hoy. Edificar, Ingeniería y Construcción SAC está en La Libertad y en Arequipa con 5 reinfos suspendidos. Sigue operando. Recordemos que estar suspendido significa que no pueden realizar ningún tipo de actividad minera. El gobierno creo que ha hecho bien en sacar los 50.000 reinfos, porque fíjate, el año 2020 a través de una normativa del Ministerio de Energía y Minas, se divide los reinfos en 2, en reinfos suspendidos y reinfos vigentes. En caso de los reinfos suspendidos, eran reinfos que no se podían trabajar. O sea, toda la informalidad y todo el camuflaje de la minería ilegal, de la producción de la minería ilegal, en la informalidad está a través de esos 31.000 reinfos que quedan. Los 50.000 reinfos encima son suspendidos por más de un año, es decir, estamos frente a reinfos que en verdad no funcionaban. Lo único que ha hecho el Estado peruano, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, es sincerar los números. Todo indica que la tremenda fuerza económica que representa la minería ilegal se está jugando el todo por el todo en estos días. Veremos cuánto es capaz de aguantar el Poder Ejecutivo y sus medidas, que hasta el momento parecen ser inflexibles. Hoy, el metal y la sangre han sido protagonistas de los enfrentamientos y todo indica que la tregua es eso, solo una pausa. Y así nos tienen de pausa en pausa, de tregua en tregua, porque sin duda la minería ilegal es la economía ilícita más poderosa y más millonaria en el país. Los cálculos más conservadores hablan de 6.000, 8.000 millones de dólares al año. Es muchísimo dinero. El 40% del oro que se exporta desde Perú al exterior tiene procedencia o ilegal o informal. Y este dinero, por supuesto, mal habido, alcanza para corromper en una cadena interminable. Desde los policías que están en los puestos de control, por ejemplo, en Patás, las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial y, por supuesto, también las autoridades políticas. En el Congreso queda claro que estos mineros tienen a sus representantes, tienen sus congresistas que a toda costa querían imponer esta ley que no era otra cosa que el Reinfo 2.0. ¿Y qué es el Reinfo? Es una suerte de patente de corso, es un escudo de oro ilegal, para que estos mineros no tengan ningún tipo de problema con las autoridades. Basta que tengan el reinfo en trámite y ninguna autoridad puede ejercer la fiscalización y mucho menos medidas para poder controlarlos. Y el otro lado que también tenemos que tener en cuenta, no solamente son los mineros que producen, que extraen este mineral hoy tan bien cotizado en los mercados bursátiles, sino sobre todo las plantas de tratamiento del mineral que están ubicadas básicamente en la costa norte, en la costa sur, que son empresarios que lo que hacen es comprar oro, muchas veces de procedencia ilícita, y blanquearlo. ¿Por qué? Porque todavía nuestras autoridades no tienen la capacidad de verificar la trazabilidad, es decir, cuál es el origen de ese mineral, por dónde pasó y cómo es que yo lo voy a convertir en lingotes de oro para exportarlos por la puerta grande del país, porque salen por el aeropuerto Jorge Chávez. Y hoy hay 2 países, principalmente la India y Emiratos Árabes Unidos, que están comprando esta producción de oro de dudosa procedencia. Hay algunos mercados como el suizo, por ejemplo, que tienen mayor cuidado, mayor recaudo y exigen una suerte de certificado de origen. Y también el otro tema que tenemos con este oro ilegal es el contrabando. Es increíble que Bolivia, que nunca ha tenido una producción formal de oro, hoy esté exportando grandes cantidades de este mineral por la puerta grande, también supuestamente legalizado, cuando no produce. ¿De dónde sale ese oro? Pues del Perú. Sale de las minas tanto de Madre de Dios, por ejemplo,
que han afectado considerablemente el ecosistema, o las minas que hoy se están explotando, por ejemplo, en la sierra de la región La Libertad, en Patás, que se ha convertido en el emporio de este oro negro, de este oro que viene con sangre, está haciendo un daño terrible. Ayer presentamos un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia que hablaba de 3 economías criminales. La principal, la que tiene un efecto devastador para toda la sociedad peruana, es precisamente la minería ilegal. Somos un país que muy ricos en estos recursos, pero que lamentablemente, por múltiples razones, y la principal es que nuestras autoridades no tienen la capacidad de poner orden, no tienen la capacidad de reglamentar, porque si tuviésemos esa capacidad, podríamos capitalizar nuestros recursos para que en el Perú ingresen divisas en grandes cantidades y la minería, no solo la gran minería de las transnacionales, sino la mediana y la pequeña, puedan trabajar en condiciones primero legales y sobre todo cumpliendo con todos los estándares, tanto medioambientales como laborales, por ejemplo. Estos emporios, estos centros de minería ilegal, lo que traen son otro tipo de delitos: trata de personas, explotación, incluso delincuencia avesada, extorsiones, sicariatos, etc. Y tiene un efecto pernicioso en el país entero. Es un tema que obviamente vamos a seguir tratando aquí en Contracorriente, porque los mismos mineros han dicho que esto solo es una pausa.